hermanos, el tema es, lo hago como pregunta y puede ser afirmación: ¿es la Biblia la palabra de Dios? ¿Cuántos lo creen? Vamos a ver si es cierto que lo creemos. Doy un saludo a algunas personas que nos visitan. Hermanos, quiero recordarles que si su hijo se fue con celular, es que yo era el que tenía que pasar las clases, pero me cambió su las reglas del juego. Por favor, pídale el celular, porque están jugando con el celular. Incluso son tan cargas que cuando hay una presentación de videobin, meten el videobin en el celular y usan como control remoto y lo apagan así. Apagan y prenden el videobin. Aparte de que es una falta de respeto, y para usted también, Dios nunca le va a hablar por celular. Téngalo por celular. O sea, hoy Dios no le va a dar ningún mensaje por el celular. Entonces le pido que lo apague, lo ponga en modo silencio, salvo que esté esperando algo de vida o muerte. Déjelo por ahí a un lado, para que lo hagan no solo acá, lo hagan en la iglesia católica, lo hagan en una reunión de padres de familia, porque no hay nada más feo que estar exponiendo y alguien le suene el celular. Para mí es una falta de respeto. Sin querer, queriendo, como sea, es una falta de respeto. Si usted llega y me maja el pie, sin querer, me duele, aunque sea sin culpa. Con culpa o sin culpa las cosas pasan. Hoy nos visita por acá Jacqueline Robles. ¿Dónde está Jacqueline? Jacqueline, Dios le bendiga. ¿Cuántos damos una bienvenida a Jacqueline? Gloria a Dios. Ramón también. Ramón, Dios le bendiga. El esposo, Dios le bendiga. Damos bienvenida a Ramón también. A Corina. Corina, Dios le bendiga. Allá atrás, bendiciones, bienvenida. A Edgar. Edgar, Dios te bendiga, también bienvenida. Ximena. Ximena, Dios te bendiga, bienvenida. Agnes, Dios te bendiga también, bienvenida. A Mayron, Dios te bendiga, qué bueno. Mayron me dijo, me trajeron los huilas. Qué bueno que los huilas los trajeran, ¿verdad que sí? Y acá hay una pareja también que nos visita en esta mañana. Damos una bienvenida en el nombre del Señor también. Qué bueno, nos alegra que nos visiten, hermanos. Y todos ustedes también son bienvenidos. Dense un aplauso en el nombre del Señor. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 15 al 17. Próxima semana, si Dios lo permite, vamos a compartir un tema que compartimos el martes. No lo compartí hoy porque tenía este tema ya entre manos, pero el tema es, hermano, acerca de una fe real o un cristianismo real. ¿Qué es ser un cristiano real o un cristiano verdadero? Porque hoy todo el mundo es cristiano. Ponle una calcamonía, Dios le bendiga, el carro y ese debe ser cristiano. Y saluda, Dios le bendiga, la tele ese debe ser cristiano. No. ¿Qué es ser un cristiano real? ¿Qué es tener una creencia real? Según Timoteo 3, 15 al 17 dice así la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que desde la niñez, escribe Pablo a Timoteo, has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Te pueden hacer sabio. Y dice esta aseveración: toda la escritura, ¿cuánto? Toda. Es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Nuestra respuesta a esta pregunta, si es la Biblia la palabra de Dios o no, no solamente, hermanos, determina cómo consideramos a la Biblia, qué punto de vista tenemos acerca de ella y su importancia en nuestras vidas, sino que también esta respuesta a la larga va a tener un impacto eterno para nosotros. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, entonces nosotros debemos apreciarla, estudiarla, obedecerla, creerla y confiar en ella. ¿Estamos bien? Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces es Dios el que está hablando. Amén. Y por lo tanto, rechazar la Biblia y lo que Dios dice es rechazar a Dios mismo.
La pregunta, hermanos, también surge, o sale a la luz otra pregunta con respecto a esto. ¿Es toda la Biblia palabra de Dios? Desde Génesis hasta Apocalipsis. Alguna gente trata de sacar algunos pasajes. Había unos monjes que cortaban algunos pasajes. Y hay hermanos que tratan de explicar aquellas partes que no les gustan y que no les parecen de ella. Algunas veces habla Satanás, ¿verdad que sí? Y algunas veces hablan pecadores y cuando dicen crucifíquenlo. Pero todo, aún eso es palabra de Dios. Dios permite que eso esté ahí. Y todo lo que está aquí es lo que Dios permitió que se escribiera aquí. La fe cristiana se define por toda la escritura, como leímos en la carta que Pablo le manda a Timoteo. Es la palabra de Dios. Toda, cada parte de ella. Y según la Biblia, Deuteronomio 4:2 y Apocalipsis capítulo 22, verso 18, según la misma Biblia, no podemos quitarle ni añadirle nada a ella. ¿Estamos bien? O sea, está completa, cerrada. Los libros que están aquí son los que Dios permitió que estuvieran. Hago un paréntesis para la gente que nos visita. Aquí se recogen 2 ofrendas. Usted ve que hay unas canastitas verdes. Siempre es bueno decir esto, hermano, por la gente nueva. Esa es una marcha misionera. Tenemos una iglesia en Granada, Nicaragua, que ayudamos siempre, hermanos, con la marcha misionera. 2, 3 veces al año les mandamos lo que haya recogido. Para diciembre les mandamos para la fiesta de fin de año y un aguinaldo para el pastor. La situación pues allá está más dura y es de gran bendición para el pastor Miguelito. Y también, como por el mes de junio, por ahí también les mandamos o vamos personalmente y les hacemos una ofrenda también. Entonces siempre que usted pueda y ve esa segunda canastita, ayude, hermanos, y bendice la iglesia allá en Nicaragua. Deuteronomio 4:2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Voy a leer esa misma palabra en lenguaje sencillo. No cambien ninguno de los mandamientos que yo les he dado de parte de Dios, más bien obedézcanlos. Dejen de acomodarlos y de buscar gente que les sople al oído palabras bonitas y les cante. Aunque no le guste, tráguese. Apocalipsis 22:18. Apocalipsis capítulo 22, verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios incluso quitará su parte del libro de la vida. David, ¿habíamos leído eso? Lo habíamos analizado. Y si quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Tenemos entonces, hermanos, que tener cuidado. No vaya a ser que nuestra doctrina y conducta, como hoy en día el posmodernismo, el progresismo o el ser progresista, palabra más dada entre los universitarios y alguna gente casi que recién graduada, porque con el tiempo como que se amoldan, aunque hayan pasado ahí por las universidades y hablar de huelgas y de quemar iglesias y de pintar paredes. No vaya a ser, hermanos, que nuestra doctrina, nuestra norma de conducta vayan a ser gobernadas por un estándar defectuoso, de manera, hermanos, que estemos apoyando incluso el pecado, aunque parezca mentira. Una afirmación genuina de inspiración por parte de una obra literaria, cualquier libro, conlleva, hermanos, por lo menos una consistencia con otro libro parecido. Así que un libro revelado por Dios
tiene que tener consistencia con otros libros revelados por Dios. La Biblia son varios libros. Biblia significa libros, es una biblioteca de libros. Y si algo hay aquí, desde el primero hasta el último libro, desde Génesis a Apocalipsis, es consistencia en el tema de cada libro. No fue que lo escribieron seguido, se escribe como en 1500 años en total. Unos en un momento, 300 años después otro, 200, 500 años, 1000 años. El tema es el mismo, en 3 idiomas diferentes, en 3 continentes diferentes. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. La unidad de la Biblia. Nos dice, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, Hebreos capítulo 6, verso 18, todo esto a manera de introducción, nos dice que Dios no miente. Esta es la palabra de Dios y lo que Dios dice nunca es mentiras. Hebreos capítulo 6, verso 18 y 19, para que por 2 cosas inmutables, inmutables que no cambian, mutar es que cambian, los mutantes son gente que cambia o cosas que cambian, para que 2 cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos es agarrarnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, que es imposible que Dios mienta. ¿Vamos bien? Además, 2 Corintios 1:18, no solo me dice la Biblia que Dios no miente, sino que también nunca se contradice Él mismo en lo que dice. 2 Corintios capítulo 1, verso 18, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, sino que o es sí o es no. La Biblia dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Dios no se contradice. Y Pablo dice que si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, Gálatas 1:9, el tal sea anatema, maldito. Si alguien les predica un evangelio diferente del que hemos recibido, el tal sea maldito. Pueden buscarlo en 2 Tesalonicenses 2:2. En el tiempo de San Pablo, algunas veces circulaban cartas, entre comillas, disque apostólicas, espurias, que significa falsa, y causaban problemas en la iglesia primitiva. Como vemos por las mismas palabras de Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 2. Pablo dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo dice esto porque había algunas cartas que la gente mandaba a nombre de Pablo, o no le ponía o escribía parecido a Pablo, como si fueran de él, y les decían algo diferente a lo que ya Pablo había enseñado. En el capítulo 1, verso 9 de Gálatas, Pablo dice, ocupan mejor los abanicos. Algunos sí, algunos no. ¿Quiénes ocupan los abanicos? Levanten la mano. 6. Así ya. ¿No está llegando el aire bien? No, ya ahora sí, antes se iba para atrás. Ah, hay que dejar un ratito entonces las cosas. Bueno, vamos a ver, si no ahorita ponemos unos 20 abanicos alrededor. Y Pablo dice que si alguien les predica un evangelio diferente, en Gálatas capítulo 1, verso 9, no que haya otro evangelio, sino que si alguien les predica un evangelio diferente, así sea un ángel, el tal sea maldito o anatema. ¿Es esta Biblia? ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? Levanten la mano. Esta Biblia es la que dice que existe Dios. Y su Biblia es la que dice que existe Dios. O alguien que leyó esta Biblia le enseñó a usted que existe Dios. ¿Estamos bien? ¿Es cierto que existe Dios? También esta Biblia dice que existe el diablo.
Si la Biblia dice que existe Dios y es verdad, si también dice que existe el diablo, debe ser verdad que existe el diablo. Porque aprendemos que toda verdad tiene su paralelo, toda verdad es paralela. Si existe Dios, existe el diablo. Esta Biblia dice que hay cielo. ¿Cuántos van al cielo? Pero esta misma Biblia dice que existe el infierno. Y espero que ninguno vaya al infierno, pero existe el infierno. Y le voy a decir una cosa para que... ¿A cuántos les gustan las presas? Hacer filas. Voy a decirle algo para que se vayan encantando. El infierno está ahí. En el infierno la gente va a estar así, apretada. Porque la Biblia dice que iban muchos. Y que al cielo van pocos. Ahora, siempre hay lugar para todos en el cielo. Pero la Biblia dice que hay Dios, dice que hay diablo, dice que hay cielo, dice que hay infierno. Vamos a ver algunos puntos que en alguna ocasión vimos en la campaña acerca de 40 días en la palabra, acerca de la Biblia. Lo número uno, hermanos, que vimos es que la Biblia es precisa históricamente. Es precisa históricamente porque la gente que la escribe estuvo allí viendo, nadie se los narró, excepto San Lucas. San Lucas lo que hace es, dice, recopilar de toda la gente que había estado con el Señor, recopila, apunta, y él es un doctor, y escribe, y lo que hizo fue poner en orden los acontecimientos. Eso es lo que dice Lucas. Todos los que escriben en la palabra de Dios, hermanos, fueron testigos, o hablaron con los testigos que vieron eso. Así que la historia es una historia fidedigna. Pero la otra prueba de que históricamente la Biblia es precisa, hermanos, fue por el cuidado tan extremo que tuvieron los copistas para escribir la Biblia. Antes no existía la imprenta, eso fue hace unos 500 y un resto de años, hermanos. La gente tomaba libro por libro la Biblia, página por página, y la copiaba a mano. Los copistas, que así se les llamaban, hermanos, del Antiguo Testamento, o los escribas, cuando copiaban los pergaminos de uno al otro, se copiaba, hermanos, como si fuera una máquina de copiar de Ricoh o Xerox. Eran muy cuidadosos a la hora de pasarlo. Había reglas para pasar de un pergamino a otro. Y, por ejemplo, lo primero que hacían es que agarraban el pergamino y decían: este tiene 32 columnas. La hoja que yo vaya a pasar al otro lado, el otro pergamino, tiene que tener 32 columnas. Si tenía 31 y medio, la botaban porque tenía que tener 32 columnas. No solo eso. Tenía que tener, por decirle algo en hebreo, 120A. Si aparecían 121A, ya no servía esta hoja. Un reglón tenía 26 letras, si aparecían 28 letras, tampoco servía. La manera en que ellos pasaron la Biblia de un pergamino a otro, de una hoja a otro, hermanos, la manera de revisarlo, determina, hermanos, la exactitud que ellos tuvieron para pasar la Biblia y para no estar añadiendo ni quitando nada. Hace aproximadamente 60, 70 años, aparecieron lo que se llaman los rollos del Mar Muerto. Yo no sé si alguno ha oído hablar de eso. O los rollos de las cuevas del Qumran. Las cuevas del Qumran están en el desierto, y lo que dice la historia es que un pastor beduino de ovejas estaba buscando sus ovejas, como que alguna se le extravió, y entonces en una cueva él tira una piedra para ver si estaba por allí, y entonces suena como que algo se quebró, como que algunas vasijas se quebraron. Cuando él entra, lo que encuentra es un poco de pergaminos, porque alguna gente existía como de una manera monárquica, como de monjes más bien, como de monasterio, y se metían en aquellas cuevas, huían y ahí pasaban y leían la Biblia que tenían, etc. Pero lo mejor de esto que se encuentra, hermanos, es que se escribieron más o menos 100 años antes de Jesús esos pergaminos, hermanos. Las copias que se tenían de la Biblia
Las más antiguas eran de 800, 900 años después de Cristo. Entonces imagínense el hallazgo tan grande que fue ese para la gente que estudia la Biblia. Álvaro, se encontraron unas todavía más antiguas, lo que se encuentra es el Antiguo Testamento. Las más antiguas que teníamos, que era importante, tenían 900 años después de que Cristo muere. Esas incluso tenían 100 años antes de que Cristo muriera. Pero lo importante de esto es que, por ejemplo, si usted cotejaba el libro de Isaías con el libro de Isaías, que tenía 900 años, ese 1000 años antes, 100 antes de Cristo, 1000 antes de las copias que tenían las mismas letras, decía lo mismo, tenía los mismos renglones, tenía exactamente lo mismo. Entonces la Biblia, entendamos algo, no es un libro que la gente dice el papel aguanta lo que le pongan, no. Es un libro que fue conservado por gente con un celo increíble a la hora de pasarlo y nadie le metía 10 con hueco. La Biblia, seguimos hablando, que es la palabra de Dios. Podemos decir que es la palabra de Dios porque históricamente, Rebeca, es precisa. Lo segundo, la Biblia es la palabra de Dios porque es científicamente correcta. Y si alguien dice que la Biblia y la ciencia no se llevan, es porque o no ha leído la Biblia o tampoco conoce de ciencia. La verdad nunca cambia. Si la Biblia es la palabra de Dios, lo que dice aquí tiene que ser verdad. Pero fue verdad hace 2000 años y es verdad hoy. Y fue verdad hace 3500 años cuando estaba Isaías. Y sigue siendo verdad hoy. ¿Estamos bien? La ciencia cambia. Porque la ciencia lo que hace es descubrir lo que está. Hoy sabemos que lo que era malísimo y producía cáncer hace 50 años ya no produce cáncer. Es más, cambia hasta con días. No sé si a usted le ha pasado que a veces dice, el café produce cáncer. Y después dice, no, tómese 3 tacitas y no produce nada, más bien cura el cáncer. Y hoy es malo tal cosa y mañana es buenísimo. Hay una canción del hermano Richie Ray y Bobby Cruz, cantantes de salsa cristiana, que dicen, varón, la calle está buenísima. Si comes bien te da cáncer. Y si no comes te mueres de hambre. Entonces, ¿qué hacemos? Coma y dele gracias a Dios. Y véndanos en tu reino. Lo que antes ayudaba en la medicina, hoy no sirve para nada. Más bien provoca un montón de enfermedades. Cuando mi esposa padecía de la columna, había unas pastillas, no me acuerdo ahora el nombre, pero hoy son prohibidísimas, no las venden. Y eso era con lo que Vioxx, no sé qué eran, con las que la Vioxx, que trataban a mi esposa con eso para el dolor de espalda y todo, pero era peor el daño que le estaba haciendo. Sin embargo, la Biblia no cambia. Porque lo que es verdadero no cambia. Y déjeme decirle, hermanos, es precisa científicamente porque la verdad no cambia. Por ejemplo, por miles y miles de años, los que pasamos en la escuela, aunque sea vender empanadas, se creía que la tierra era plana, ¿verdad que sí? Cristóbal Colón y mucha gente tuvo miedo de tirarse al Nuevo Mundo porque decían que la tierra era plana. ¿Cierto? ¿Estamos bien? O yo estoy bateando. O era en mis años cuando yo iba a la escuela que decía que Cristóbal Colón creía que la tierra era plana. No fue hasta que Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y Cristóbal Colón que la gente se dio cuenta que la tierra no era plana, hace unos 500 años más o menos, 500 y resto de años. Se dio cuenta que la tierra era redonda, achatada hacia los polos si usted quiere, pero redonda, que la tierra es como una esfera, es como una bola, ¿está bien? Pero ¿qué dice Isaías 40, 22? Si toda la gente decía que la tierra era plana y la Biblia es un libro hecho por hombres, aquí debería decir que la tierra es plana, sobre todo la gente más antigua y menos científica. Pero lo vacilón, Vinicio, es que la Biblia no dice que la tierra era plana, todo lo contrario. El profeta Isaías, en el capítulo 40, verso 22, debería decir que la tierra es plana. Pero en el libro de Isaías Dios dice, el que está sentado sobre la redondez de la tierra. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque lo que es verdad hoy, era verdad, hermanos, 2600 años atrás. ¿Verdad que sí? Job capítulo 26, verso 7.
Job, capítulo 26, verso 7. La literatura más conocida y más antigua de la Biblia, se cree que es el primer libro de la Biblia, el más antiguo. Dice: Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio vacío y cuelga a la tierra sobre la nada. ¿Cómo dice su versión? Igual. Y cuelga la tierra sobre la nada. Eso fue todavía más atrás. Ahora, ¿quién le dijo a Job eso y cómo lo sabía? Es el libro más antiguo de la Biblia en escribirse, hermano. Job es del tiempo de los patriarcas. No sabíamos eso. E incluso una raza como la de la India, hermanos, creían que la tierra la sostenían 2 elefantes gigantes, parados sobre una tortuga gigante. Mira qué tontera, ¿verdad? Gente que lo creía hace 1000 años y 1200 años. Casi 3000 años antes ya Job habla. Tiene que ser palabra de Dios, hermano. Que Él sostiene la tierra de la nada. A la tierra no la sostiene nada. Y allí está en la Biblia. La Biblia debería haber hablado igual que los hindúes. Todo el mundo aceptó que había 1026 estrellas por mucho tiempo. Pero hace 2600 años, el profeta Jeremías, en el capítulo 3, verso 22, dijo: no se pueden contar las estrellas de los cielos. Hasta hace poco, 1026 estrellas, pero hace más de 2000 años, el profeta Jeremías, capítulo 33, verso 22, dijo: no se pueden contar las estrellas de los cielos, porque lo que es verdad, la verdad es siempre. ¿Estamos bien, hermanos? Científicamente es también precisa. 3. La Biblia también es precisa proféticamente. Segunda de Pedro 1:21. Capítulo 1, verso 21 de Segunda de Pedro. Capítulo 1, verso 21 de Segunda de Pedro. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca. Voy a decirle algo aquí de parte de este parroquiano. Por eso cuando yo oigo que la gente le dice a otros: profetice, profetice, yo no puedo creer. Porque Segunda de Pedro 1:21 me dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no es porque yo quiera profetizar, es porque Dios me use profetizando y me dé una palabra. Pero cuando usted le dice al hermano: hermano, profetice sobre su familia y profetice, hermano, eso no está en la Biblia. La Biblia lo que me dice es que nunca la profecía vino por voluntad humana. No es porque usted quiera profetizar, es si Dios le da profecía. ¿Estamos bien? Sino que los santos hombres de Dios hablaron cuando profetizaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, las predicaciones de la Biblia siempre se hacen realidad y siempre tienen que cumplirse. Durante los tiempos bíblicos, por eso ninguno o muy pocos querían ser un profeta. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque en Israel la ley era que un profeta tenía que estar correcto 100%, no un 90%. No que podía fallar 10 de cada 100, no, 100 de cada 100. El profeta tenía que cumplirse la profecía, porque si no, ¿qué pasaba? Lo mataban de lapidado, lo mataban apedreado. Acerca de Jesús, hablando de esto, hay más de 300 profecías que la Biblia dio acerca de Jesús. Años antes de que naciera, se escribieron profecías acerca de Jesús y decían cosas como: ¿dónde van a nacer? O sea, van a nacer en tal lugar. ¿Cómo iban a nacer? ¿Cómo se va a llamar? ¿Quiénes iban a ser sus padres? Esas cosas no se pueden controlar ni manipular. Mateo 26:56, por ejemplo, dice, Mateo tiene esta característica, por eso Mateo está de primer libro en el Nuevo Testamento, no porque se haya escrito de primero,
es un libro cronológico que va de acuerdo al tiempo, quién escribió primero y no, sino un libro lógico. Mateo está de primero porque por estas palabras que usted ve aquí y varias, es la unión entre las profecías del Antiguo Testamento y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Por ejemplo dice, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo escrito que decía tú, Belén, Éfrata. Todo eso estaba predicado, que Jesús iba a nacer en Belén, que iba a nacer de una virgen. Apocalipsis 22:6. Hermanos, que usted no puede cumplir 100 profecías. Que nazca en Belén, que ahora resulta que hace poco había un Jesús que ya se murió, ¿verdad? Ustedes se dieron cuenta, el Jesús hombre, puertorriqueño. Cualquier bombetas, pero él decía que era Jesús hombre. Ni nació en Belén, tal vez en Belén Guanacaste, ni la estrella lo anunció, todo eso estaba escrito, hermanos. Es difícil caer exactamente a 300 profecías, ¿verdad? Y cumplirlas, hasta el nombre. El ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Y el Señor, ahí, etcétera, etcétera, ha enviado a su ángel para mostrar lo que tiene que suceder sin demora. La Biblia es proféticamente cierta. Estoy dando argumentos de que la Biblia es la palabra de Dios. Además, hermanos, como dijimos antes, temáticamente es unificada. El tema de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es el mismo, está unificado. Lucas 24:27, hablando de Jesús a los caminantes de Maús, después de que Cristo lo habían crucificado, Cristo se le aparece a dos hombres que van camino a Maús, por eso se le llaman los caminantes de Maús. Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía, porque todas las escrituras hablaban de Jesús. Y Jesús les declara por medio de Génesis hasta Zacarías y Malaquías todo lo que decían de él, porque la Biblia es temáticamente unificada desde Génesis hasta Apocalipsis, el mismo tema de salvación y redención. Jesús es la principal figura. Es un libro temáticamente unido, unificado, hermanos. Su tema es el mismo. Fue escrito, hermanos, por un lapso de 1600, 1400 años aproximadamente, desde el primer libro hasta el último. Lo escribieron 40 autores diferentes, en 3 diferentes continentes, en 3 diferentes idiomas. Ninguno de ellos se conocía. Todo tipo de personas escribió la Biblia y en diferentes lugares. Algunas las escribieron en cuevas, en un barco, en hogares, en palacios, y algunas, como las de San Pablo, como la de Filipenses y otras, fueron escritas incluso desde la cárcel. La Biblia es la palabra de Dios, porque un tema con 1600 años de diferencia entre sus autores, sin conocerse, 40 autores diferentes, hablando diferentes idiomas, se escribió en 3 idiomas diferentes, y siendo en 3 continentes diferentes, todos hablan el mismo tema. Porque recuerden que la Biblia es libros, es una biblioteca de libros. Juan 5:39 dice, Cristo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Además de lo que ya hemos hablado, lo científicamente, lo históricamente, lo unificado su tema y todo, una cosa muy importante es que Jesús confirma las Escrituras, le da autoridad a las Escrituras. ¿Cuándo? Mateo 5:18. Estamos llegando a la mitad del mensaje, así como usted lo ve. Todo esto para introducir de alguna manera lo que realmente quiero hablar y lo que me preocupa. Me interesaba dejar totalmente claro y que cada uno de ustedes dejara claro si acepta la Biblia como la palabra de Dios o no la acepta. Si dice que acepta la Biblia como la palabra de Dios, la aceptamos toda
o no aceptamos nada. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y como yo confío en lo que Jesús dijo, porque estoy más seguro de lo que dijo Jesús que lo que hoy dicen los hombres, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Así que si confío en lo que Jesús dijo, confío en toda la Biblia, porque Jesús proclamó Juan 10:35 y Lucas 11:28, Juan 10:35, la Biblia como libro único sobre todos los demás. Hay gente que a veces le dice a uno unas cosas que pareciera, hermanos, que uno está hablando como de Pinocho, quién sabe ni qué. Gracias, qué hielo, ¿verdad? Juan 10:35 dice Jesús que las escrituras son siempre verdaderas. Le estoy resumiendo lo que dice. En Juan 10:35, ¿alguien me lo lee duro, en voz alta? ¿Qué dice, hermano? Que lo veo como con ganas, ¿sí? Tengo Lucas. Ah, tiene Lucas, no importa. ¿Qué dice Lucas 11:28? Lucas 11:28 dice: Pero él dijo, no, más bien felices son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Gracias. Eso es cuando Jesús va camino al Calvario, le sale la gente no, espera, estoy equivocado. Cuando alguien bendice, creo que los pechos que te amamantaron, no me equivoco ahí antes, el contexto anterior. 28 es. Sí, que dice el 27. Ahora bien, mientras él decía estas cosas, cierta mujer de entre la muchedumbre levantó la voz y le dijo: feliz es la matriz que te llevó y los pechos que mamaste. Sí, la gente le dice, bienaventurados son los pechos que te amamantaron. Y Jesús dice, son todavía más bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Amén. Obedecerla es, hermano, no solo leerla como una poesía, obedecer la palabra de Dios porque Dios la escribió para cambiar nuestras vidas. Y Juan 10:35 dice que las escrituras son siempre verdaderas. Dice, si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Ahora, alguna gente se tomó de esto, dicho y sea de paso, el Jesús hecho hombre, para decir que porque ellos no iban a ser dioses. ¿Se acuerdan que los que lo decían decían que ellos eran dioses? Porque Jesús dice que llamó dioses a los hombres. Cuando Jesús cita eso, está hablando de los jueces, que es el salmo que dice que el Señor le dice por medio de esa pista a los jueces que ustedes son como dioses. ¿Por qué? Porque tienen en su mano como Dios de dar la vida y de quitar la vida. Los jueces de aquel momento podían mandar a alguien a la muerte y podían mandarlo a alguien y perdonarle la vida. Entonces son como dioses en ese sentido. Pero la palabra que me interesa ahí es la que dice, y su palabra no puede ser quebrantada. Jesús confirma la palabra de Dios. Lo cita Juan 10:35 y Lucas 11:28. Jesús cita también personajes del Antiguo Testamento, y esto es interesante. Le da validez a la Biblia. Jesús habla de Adán, de Eva, de Sodoma, de Gomorra, de Jonás, de Noé. Y son de las historias más controvertidas de la Biblia, y Jesús las nombra, como en los tiempos de Noé, de Jonás, que estuvo en el vientre del gran pez, etcétera, etcétera. No podemos decir con base en mis sentimientos, hermanos, subjetivos o emociones, acepto esta parte de la Biblia y no acepto esta otra parte. Y la acepto, hermanos, toda, porque yo confío en Jesús. San Agustín, uno de los padres de la iglesia, dijo, si usted cree solo en lo que le gusta de la Biblia y no cree en lo que no le gusta, no es en la Biblia en lo que usted está confiando, sino en usted mismo. Si usted cree solo en lo que le gusta de la Biblia y no en lo que no le gusta, porque hay cosas que a veces me aluden, ¿verdad? Me confrontan. Entonces usted no está creyendo en la Biblia, sino en usted mismo. Yo he encontrado, hermanos, con el tiempo, no sé usted, que mis opiniones y mis emociones no siempre son confiables. Cuando yo actúo por mi opinión y por mis emociones, no puedo confiar en eso. Pero yo confío en Jesús y confío en la Biblia,
Y es una de las razones principales porque Jesús nos dijo que puedo confiar en la Biblia. Y el sexto, ¿por qué la Biblia es la palabra de Dios? Es porque además de todo lo que usted diga, importantísimo es que la Biblia transforma vidas. Tiene un poder transformador. Juan 8, 31 y 32. San Juan capítulo 8, versos 31 y 32 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo dijo Jesús. Y conoceréis la verdad, porque permanecéis en mi palabra, y la verdad os hará libres. Miles y miles de vidas han sido cambiadas por esta palabra. Yo he visto personas alcohólicas, adictos, irresponsables también, arreglar sus vidas y permanecer sobrios y cambiar, solo porque permanecen en la palabra de Dios y le temen a Dios y a la palabra. Si pensara, hermanos, que se puede cambiar el comportamiento humano con las leyes, entonces en vez de pastor me hubiera convertido en un político. Pero las leyes no cambian el comportamiento humano. Las leyes no cambian al alcohólico, no cambian al drogadicto, hermanos. Usted puede hacer una ley contra el racismo, contra la intolerancia, pero no va a convertir a un intolerante en una persona cariñosa y racional. Romanos 12:2. Importante, esta palabra me interesa para entrar a la segunda parte de todo lo que quiero hablar. Primero, que la Biblia es la palabra de Dios. La importancia de determinar si es o no la palabra de Dios, toda ella, y tenerlo presente. Romanos 12:2. No se amolden al mundo, nueva versión internacional, actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. No se amolden al mundo. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Aló? Ahora, vámonos. ¿Es esta Biblia la palabra de Dios? Toda. Comprobado históricamente por lo que Jesús dijo, científicamente, etc. Esta palabra de Dios que nos dice que hay cielo y que hay infierno, que nos dice que hay Dios, pero que también hay diablo, nos dice que hay pecado. Y como decía el finado Parmenio Medina en el programa La Patada, si lo dice La Patada, dice, póngale la firma. Y yo digo, por lo que hemos leído anteriormente, si lo dice la Biblia, póngale la firma. Aunque la Sala Cuarta diga lo contrario, el Tribunal Supremo de Elecciones diga lo contrario, la Corte Interamericana de Derechos Humanos diga lo contrario, cualquier partido político diga lo contrario. Si la Biblia le llama pecado, para mí me basta para decir es pecado. Como cristianos, hermanos, nuestro deber es el de pronunciarnos en contra de todo acto que vaya en contra de la voluntad de Dios. Y no podemos estar viviendo, si nos llamamos cristianos, con una doble moral en cuanto al pecado. Pecado, según los diccionarios bíblicos, es el poder misterioso y primordial que se opone por naturaleza a Dios, a su buena voluntad para con el hombre, así como también todo el conjunto de manifestaciones y consecuencias trágicas que trae el mismo. Otro diccionario bíblico dice: pecado es la ruptura voluntaria de la comunión con Dios. La Biblia designa de múltiples maneras esta ruptura: rebelión, iniquidad, injusticia, transgresión, desobediencia, culpa, ofensa, deuda, delito y un poco más de etcétera. Por eso Jesús, como también se le llama ofensas, asemejó las ofensas y los pecados a deudas. Mateo 6:14, nada más escríbanlo, yo no lo voy a leer, 18, 21 al 35, y Lucas 11:4. Mateo 6:14, Mateo 18, 21 al 35 y Lucas 11:4. Es más, al Padre le dicen: perdona nuestras ofensas. Está hablando de pecados. En consecuencia, aun siendo sus pecados como el color escarlata, la Biblia dice que Dios los va a lavar las manchas
que nos hace inmundos. Isaías capítulo 1, verso 18, Hechos 22, 16. Si sus pecados fueren como la grana, dice la Biblia, que van a venir a ser como la blanca lana. Cuando tratamos de excusar el pecado, hermano, y esto es lo que me motiva esta predicación, pero necesitaba saber si creíamos en la palabra de Dios o no, porque yo tengo que tocar el pecado de acuerdo a la palabra de Dios, no hay otra manera. Estamos dejando desvalidos a los pecadores, porque si les decimos como cristianos que algo no es pecado y la Biblia dice que sí es pecado, la gente no va a tener de qué arrepentirse, porque entonces no es pecado. ¿Me estoy dando a entender? La Biblia dice que hay un pecado, pero hoy el modernismo de la iglesia, el posmodernismo, las interpretaciones vagas, las fábulas que vendemos, la gente que sale llamándose cristiano, sacando un poco de argumentos, dicen que eso ya no es pecado, que es mentira, que la Biblia no le llama pecado. Entonces, ¿cuándo un pecador se va a arrepentir de su pecado si no es pecado? ¿Por qué me voy a arrepentir de algo que no es pecado? No estoy diciendo que no es pecado. Si la Biblia dice que algo es pecado, aunque a mí no me parezca, aunque un familiar mío esté en ese pecado o yo estoy en ese pecado, es pecado, le toque a quien le toque. Y si la iglesia empieza a decir, no la iglesia, grupos evangélicos, gente que va a las iglesias, empieza a decir que algo no es pecado, estamos dejando desvalidos a los pecadores, porque no van a tener de qué arrepentirse. Y si no tienen de qué arrepentirse, nunca se van a apartar de Él. Y si no se apartan de Él, nunca van a alcanzar misericordia. El pecado está allí, y los que practican el pecado, dice la Biblia, que no heredarán el reino de los cielos. Pero Dios no cierra ahí el panorama y los deja sin oportunidad, sino que Dios dice que si se arrepienten, Dios es amplio en misericordia. Es más, ayer iba hablando con mi esposa, cuando Samuelito, estoy ahí atrás llevándole las ventas a Conchita. Lili me llama, inmediatamente siento unas manos que me abrazan los pies. Vuelvo a ver, está Samuelito con una gran sonrisa viendo para arriba. Me impacta, yo quiero verlo, lo alzo, lo abrazo, siento un amor por él. Así es Dios con nosotros. ¿Sabe qué dice la Biblia? El que a mí viene, yo no le echo fuera. Amén. Pero ¿quién va a ir a Dios si está bien? La mayoría de gente viene a Cristo porque está mal, porque necesita reajustar su vida, o perdón. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Dios muestra misericordia sobre los pecadores. Proverbios 28:13. Pero estos, para tener la misericordia de Dios, tienen que reconocer sus pecados. Proverbios 28:13, 1 de Juan 1:6, en adelante, Proverbios 28:13, David lo decía ahora, el que encubre su pecado no perdonará, mas el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Si la gente sigue viviendo en pecado, no va a prosperar, en otras palabras, no le va a ir bien. Pero si alguien confiesa sus pecados y se aparta de los pecados, va a alcanzar la misericordia de Dios. ¿Qué es la misericordia de Dios? Lo que Dios no nos da, que sí nos merecemos. La gracia es lo que Dios nos da, nos regala, que no nos hemos ganado, que no nos merecemos. Y la misericordia es lo que Dios no me da, que es el castigo, la paga del pecado, de muerte, que sí me merezco. ¿Cómo vamos a alcanzar ese perdón de Dios, esa misericordia, si no nos apartamos del pecado? Y algunos no se van a apartar del pecado para alcanzar misericordia, porque creen que no es pecado, porque un sector de la iglesia evangélica cristiana está diciendo que no es pecado. Estoy hablando un poco como Pablo. Primera de Juan 1, del 6 al 10. Primera de Juan capítulo 1, versos 6 al 10. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso, y su palabra entonces no está en nosotros, porque es mentira que nadie peca. Si confesamos nuestros pecados,
Dios es fiel y justo para perdonarlos. Amén. Qué bueno. A todos acá Dios nos ha perdonado los pecados, por más bueno que usted haya sido. Pero si yo no he pecado, si yo lo que hago no es pecado, como alguna gente dice, Alex, ¿de qué me voy a arrepentir? Y si no me arrepiento y no busco a Dios, nunca voy a alcanzar el perdón de Dios. Y si no alcanzo el perdón de Dios, voy a ser condenado. La iglesia está siendo, de alguna manera, indefenso a los pecadores y no estamos predicando el evangelio. Todo el mundo tiene que arrepentirse. A una persona más buena que exista en la tierra, tiene que arrepentirse. La persona más buena del mundo merece que Dios lo mate por lo menos 3 veces por día. No lo hace por su misericordia. Pero aquí no hay nadie que no lo merezca. 1 Timoteo 4, 1 al 2. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 2. 1 Timoteo 4, 1 al 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. ¿Sabe que hay gente que ya tiene cauterizada? Cauterizar algo es como sellarlo, curarlo con fuego. ¿Se acuerda? Que quemaban una herida, la cauterizaban, la cerraban. Hay gente que ya tiene cerrada aquí la conciencia y están pecando y vienen a la iglesia y están en adulterio. ¿Sabe que yo eso lo he pastoreado? Y les da vergüenza venirse a decir a uno, y uno dice, pero ¿cómo pasan? Y hasta toman la Santa Cena si están viviendo en adulterio. A mí no me toca, allá a ellos. La Biblia dice, por lo mismo mucha gente duerme y algunos ya están muertos. Yo tengo que reconocer, hermano, que si estoy en pecado, estoy en pecado. Pero hay gente que apostatan de la fe y entonces, hermanos, cambian el sentido de la fe. Eso significa apostatar. La fe decía esto nos enseñaron, pero ahora lo que dice es esto. Cauterizan la conciencia. La palabra apostatar viene del latín apostatare, que significa negar la fe de Jesucristo, abandonar un grupo o partido para entrar en otro, o cambiar de opinión o doctrina. Eso es apostatar. En los últimos días la gente apostatará de la fe, siguiendo doctrinas de demonios. Hay movimientos demoníacos patrocinados por las Naciones Unidas, que es lo peor, con un gran financiamiento. Dentro de ellos el matrimonio homosexual, el aborto, Estado laico y otras cosas por el estilo. Cuestiones como el aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, Estado laico, hermanos, donde el cristiano verdadero tiene que tener posiciones muy definidas con respecto a estos hechos que la Biblia dice que son pecados. ¿Notó usted cómo llevo este mensaje? Poco a poco. La Biblia dice que eso es pecado, que el aborto es pecado. ¿Alguien lo cree? Bueno, aquí lo dice. Es la misma que dijo que hay Dios y que hay infierno, y que hay cielo, que hay diablo, que hay cielo. Dice que es pecado y que los asesinos no heredarán el reino de los cielos, y que desde que el embrión es fecundado o existe el embrión, donde el espermatozoide entra al óvulo, inmediatamente se empiezan a multiplicar las células. ¿Ha visto? 2, 4, 8, 16, 32, 64, empieza a multiplicarse millones y millones. Desde ahí hay vida. ¿Cuántas semanas llevamos a Samuelito a la ultrasonido? Como a las 8 semanas, Samuelito era un frijolito de 2 centímetros. 6 milímetros, no era ni 1 centímetro. Este es 1 centímetro. Samuelito estaba como a la mitad de eso. Y ya se oía el corazón. Eso a mí me quebró. ¿Cómo la gente dice que de 4 meses todavía no es un ser humano? Y permiten el aborto. La gente puede decir lo que le dé la gana. Lo que yo no concibo es que usted esté de acuerdo con eso y se llame cristiano. Lo que yo no concibo es que alguien diga que la Biblia es la palabra de Dios y esté de acuerdo con el aborto. Yo eso no puedo concebirlo. ¿Ha visto usted imágenes de fetos que sacan, que todavía se mueven, el bebecito chiquitito, en una bolsa, una cosita así? Se mueven las manitas, ya no hay nada que hacer, pero sacaron la bolsa. Eso es asesinato. Y un cristiano que crea en esta Biblia no puede estar de acuerdo con el asesinato, con el aborto. ¿Estamos? Los programas en Costa Rica, la televisión,
cada vez más se manifiestan públicamente en favor de esto, de la homosexualidad. Es más, son pro-homosexuales. Ahorita va a ser obligatorio ser homosexual. Tomando parte a favor de esto, hermanos. Y la homosexualidad es tan aberrante, según la Biblia, para Dios, como cualquier lujuria heterosexual, igual que el adulterio, igual. No podemos sacarlo. Es tan pecador como un ladrón, según la Biblia, como un homicida, como un mentiroso, incluso un heterosexual o homosexual. La Biblia dice que son pecadores. Dice que justo no hay uno, Romanos 3:10, porque justo ni aún uno, dice Romanos 3:10. Yo no vengo aquí, ni ningún cristiano viene a juzgar a los homosexuales, ni a quienes practican la homosexualidad, ni a quienes practican los abortos, pero sí atacamos el pecado como tal. Dios es el juez supremo y soberano, hermanos. La homosexualidad es un pecado, no porque yo lo invente, sino porque Dios lo dijo. No se decide por opinión pública, o por un clero falso o engañado, o por pastores, o por quien le dé la gana. Dios dijo en su palabra que toda, de Génesis, Apocalipsis, dijimos en la palabra de Dios, que es pecado. Las sociedades hoy en día son cambiantes, y no son las sociedades las que dictan los estándares de Dios, hermanos. El pecado es definido por Dios, no por nosotros. Es la Biblia la que define lo que es pecado. Que la Biblia es la fuente de Dios, la palabra de Dios que es santo, justo. Y cuando dice que es pecado, la homosexualidad es pecado. Yo no soy homofóbico, de hecho no existe entre las fobias, entre los libros de psiquiatría, en ninguno de los libros de psiquiatría existe la homofobia. Sin embargo, es una palabra de moda. La fobia es algo que nos causa repugnancia, miedo, que no nos deja respirar y nos paraliza. Eso es una fobia. Y yo puedo estar hablando con un homosexual y yo no dejo de respirar, ni me siento mal, ni siento que me revuelve el estómago, ni nada por el estilo. Yo no tengo fobia hacia los homosexuales. Tengo fobia si existe la ratofobia. Porque si yo veo una rata, me paralizo, me erizo, me agarra dolor de estómago, se me afloja la panza. Yo tengo ratofobia. Tengo alturafobia. Cuando yo estoy en una altura, me paralizo, no puedo caminar, no me concentro, no doy pasos, siento que me voy a desmayar. Tiene que haber un impulso más grande para yo estar en una altura. Siento hasta ganas de tirarme, es una cosa rarísima. Un día de estos salieron ahí una gente que estaba en unas camas de altura, en un guindo, en unas hamacas durmiendo. Yo me caí de la cama con solo verlos, Dios viene ahí encaramado, hermano. Así que no existe la homofobia, no es un término científico. La psiquiatría no admite ni nombra la homofobia en ningún libro de psiquiatría. Nadie puede decirle lo contrario porque es cierto lo que estoy hablando. Las sociedades cambian. La palabra de Dios nunca ha cambiado. Lo que era cierto hace 1000 años, 2500 y 3000 años, hoy todavía es cierto. Hebreos 13:8 dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Isaías 5:20 no habla de la homosexualidad, habla de nuestra conducta hacia el pecado, el cuidado que hay que tener. Isaías 5:20. Ay de los que llaman a lo malo, le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen a la luz tinieblas y a las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. 1 Pedro 2:1. Amén. Le irá mal, es ese ay, es una lamentación. A los que a lo bueno le dicen malo, pero a lo malo le dicen que es bueno. A los que dicen que lo amargo es dulce, pero que lo dulce es amargo. El dicho dice lo siguiente, David: al pan, pan, y al vino, vino. No puede decirle al vino pan y al pan no le puede decir vino. Al pan se le llama pan y al vino se le llama vino. Hermano, pongan atención a esto, porque esto que digo es muy delicado. Van a venir tiempos muy cerca en que usted va a sufrir por la sana doctrina, como dice la Biblia,
ya se está sufriendo, ya hay persecución. Ya hoy decir que es cristiano, hermanos, es ser retrógrado, es ser un montón de cosas, porque Dios es amor, porque Dios tiene que aguantar, pero Dios es fuego consumidor, Dios es fiel, y Dios cuando dice que si usted hace lo malo le va a ir mal, le va a ir mal, y le da un montón de oportunidades para que se arrepienta. 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Génesis 1:27, la primera página de la Biblia, nos enseña a Dios que creó al ser humano macho y hembra. O sea, hombre y mujer. No homosexual y lesbiana, no mujer y mujer, no hombre y hombre. Y Dios no se equivoca. Y tuvo algo para hacerlo, porque les dio un regalo. El primer regalo que Dios le dio al hombre es de la procreación. Y les dice, crecer, multiplicaos y llenar la tierra. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y en este mismo sagrado, libro sagrado, la palabra de Dios también nos habla de la unión matrimonial entre el hombre y la mujer en una sola carne. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos, verso 28, y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgarla, y señorear. No se pudieron haber multiplicado hombre con hombre, mujer con mujer. Como dijo Alberto Motesi, si mi mamá hubiera sido lesbiana o homosexual, mi papá, yo no hubiera nacido. En los peces del mar, en las aves del cielo, y en todas las veces que se mueven. Busque el capítulo 2 de Génesis, verso 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, no a sus dos papás, ni a sus dos mamás, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. El homosexualismo no lleva consigo ninguno de estos dos valores inherentes de la creación de Dios a la sexualidad humana, tal y como Dios lo creó. La unión heterosexual en el matrimonio y la procreación no puede hacerlo el homosexualismo ni el lesbianismo. La sexualidad, entonces, hermanos, no es una cuestión de elección. La sexualidad del ser humano ya viene definido de fábrica. ¿Usted sabía eso? Ya es de fábrica. Usted puede cambiarse el sexo si le da la gana. Usted puede sentirse mujer siendo hombre o hombre siendo mujer. Que con solamente que le quiten un cabello de su cabeza, lo lleven a un laboratorio y le hagan una prueba de ADN, ahí le dicen que usted de fábrica nació mujer o nació hombre. No hay quien. Si no, ¿cómo vamos a hacer con...? Se acaba así de size. Ya no vuelvo a ver esa cochinada. Porque si encuentran un cabello o saliva en un asesinato, en un lugar, con solamente ese cabello, primero se dan cuenta si era hombre o era mujer. Y ahorita se van a dar cuenta la edad, si tiene muelas picadas y qué comida. Todos se van a dar cuenta ahorita. Pero si hay algo, quitando el chiste, se van a dar cuenta si era varón o era mujer. Y no hay tal como aquello de que soy mujer, pero soy una mujer de 8 años, un bigotudo, todo el pelo lleno de pecho, el pecho lleno de pelos, y diga, es que me siento mujer, pero además de eso, una mujer de 9 añitos, voy para el quinto, voy para la escuela dominical, pequeño, vagabundo. Yo no me imagino a Samuelito o a una hija suya, hermano, saliendo del baño con un sinvergüenza de 9 años porque se creía mujer, ahí una vaselilla de Hello Kitty. A usted le parece ridículo, pero eso es lo que se está promoviendo hoy en día. La gente tiene el sexo que siente que quiere tener, como en España les contaba, ¿verdad? Un hombre se cambió de sexo, se casó con otro hombre, lo admitió, pero ahora tiene que confesarle que tiene otra persona que ama. Se cambió, ahora es mujer porque se hizo el cambio de sexo, pero es lesbiana. Descubrió que era lesbiana. No era lesbiana, siempre le gustaron las mujeres, eso es todo. Pero este tipo sinvergüenzadas se van a dar ahora. Hay cosas como cuando van a la cárcel a registrarlo, pero usted es mujer, ¿quién lo revisa? ¿Una mujer o un hombre? O sea, usted es un hombre que se cree mujer, ¿quién lo revisa? Van a haber servicios LGTBI, HIJKLMNOPQR, Z. Hay 112 sexos. Ahora, usted saluda a la gente y dice, damas, caballeros,
homosexuales, lesbianas, transvestis, transexuales, transvestis, transexuales convertidos, y empieza, eso no es mentira, hermano. Hay un montón de cosas que cambiar increíbles. Ahora, le voy a decir no solo eso, lo que está sucediendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que incluso la Caja Costarricense del Seguro Social haga el cambio de sexo. Más finas todavía. Dicen las Naciones Unidas que entre los derechos religiosos y los derechos LGTBI están por encima los LGTBI que los derechos religiosos. O sea, es que ellos somos ciudadanos de quinta clase. Pero alguna gente sigue llamándole al pecado otras cosas. Romanos 1, 24 al 28. Póngame atención a eso. Mucha gente que antes estaba en contra de la ideología de género, que se está dando en las escuelas, que no solamente se da como una lección de ideología de género o de sexualidad. La sexualidad es importante. La ideología de género es lo que no está bien. Deberían estar hablando más del bullying, invirtiendo en bullying. Y cómo no entrar en las drogas y no en esas cosas. Pero cómo le explican a un chiquito de 3 meses, le dicen acerca del sexo oral, que no trague el semen, que no trague el líquido vaginal. Así le dicen, así dicen en un libro de tercer año de ciencias, de tercer grado de la escuela. Eso es lo que le están enseñando en las guías sexuales. No son las guías sexuales, es que lo reciben en las guías sexuales, en cívica y en ciencias. Y un montón de cosas más. Romanos 1, 25 en adelante. 24. Por lo cual también Dios nos entregó a la inmundicia, porque no tomaron en cuenta a Dios, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ahí termina ese párrafo. Porque los homosexuales dicen que ahí de lo que está hablando es de la idolatría. Pero ahí termina. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tomar en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Lenguaje sencillo, leo el 26 y el 27. Por esa razón Dios ha dejado que esa gente haga lo malo que quiera hacer. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres. 27. Y también hay hombres que se comportan así, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres y se dejaron dominar por sus deseos teniendo relaciones con otros hombres. De este modo hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Algunos hablan del SIDA. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? 1 Corintios 6, 9. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones van a heredar el reino de Dios. La palabra afeminado ahí es el que toma el papel de fémina en la relación sexual. Eso es lo que quiere decir en griego. Es porque hay gente que es muy finita, no necesariamente es homosexual. Hay gente finita, no necesariamente homosexual. Y 2 Pedro 3:16. Me interesa esta palabra también, como la de no acomodarse al mundo. Pongamos atención, ya casi terminamos. Niños, casi en todas sus epístolas, está hablando de Pablo, Pedro, hablando de ellas, de estas cosas, en ellas de esas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Lo que hoy está sucediendo en el mundo y en Costa Rica es que hay gente cristiana, tal vez de buen corazón, que está torciendo las escrituras. Porque lo que dice la Biblia es que el homosexualismo es pecado, que el aborto es pecado. Tengo 37 años de convertido y siempre he creído que es pecado. La Biblia siempre me lo ha dicho.
Y no me van a venir a decir ahora que es mentira. Ahora, yo lo estudio en griego también, no es que lo domine, pero hay diccionarios en griego interlineales griego-español. Usted va leyendo español y va leyendo en griego, y después busca la palabrita en griego para homosexual y la busca en el diccionario en griego a ver si es cierto que quiere decir eso. Hermanos, si este libro no fuera verdad, estaríamos en muchos problemas. No solo usted, yo también. Porque mi salvación y su salvación depende de lo que dice este libro. Si este libro está correcto, yo puedo ser salvo. Y usted también. Pero si es incorrecto, nos llevó quien nos trajo. Este es el libro que dice que su vida, hermano y hermana, no es un accidente, no, que usted no es una bala perdida, que usted no fue un gol que le metió su papá a su mamá, que usted no es producto de una casualidad ni nada. La ciencia le dice eso, pero este libro dice que no, que usted nació con un propósito y que cuando el espermatozoide fecundó el óvulo, se forma el embrión. Y David dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que yo iba a pasar, aún sin haberse escrito ninguna de ellas. Lo que usted pasó esta semana ya estaba escrito en su libro. Dios sabía lo que iba a pasar. A Dios no lo toma desprevenido nada de lo que usted ha pasado. Este es el libro que le dice que su vida tiene un propósito. Y la ciencia no le dice que su vida tiene un propósito. Ese es el libro que le dice que Dios lo hizo a usted para amarlo. Este es el libro que dice que usted puede ser perdonado de cualquier pecado que exista y tener un propósito para vivir y un lugar en el cielo. Y este es el libro que le dice que no importa el problema que usted pase, Dios va a hacer que todo obre para bien en su vida y va a cambiar lo malo que viene por algo bueno. Y este es el libro que le dice que hay razón para tener una esperanza. ¿Sabe qué dice este libro? Que Dios tiene planes para bien para usted y no de mal. Este es el libro que dice que hay esperanza en Jesús. Este es el libro que le dice que hay sanidad divina. Este es el libro que dice que Dios puede restaurar su matrimonio. Este es el libro que dice, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Y este es el libro que es la verdad y la vida. Y la verdad os hará libres cuando las conozcamos. Hermanos, vienen elecciones en Costa Rica y yo nunca le he dicho por quién votar. Pero no podemos ni aprobar el aborto, ni el matrimonio homosexual, ni nada que sea pecado. Ningún hombre nos va a sacar de esto. Desde que es hombre, no nos va a sacar. Pero por lo menos el cristiano no vota a favor de leyes que promuevan el pecado. Cualquiera que ésta sea. No sé si me estoy dando a entender. Cuando yo veo, soy cristiano y voto, yo digo, no, el cristiano apoya las buenas causas. Fue hecho para buenas obras. Y cuando usted y yo damos nuestra aprobación, le estamos diciendo a lo malo bueno. Y estamos dejando a la gente, ya la gente no va a cambiar. ¿Por qué? Porque hoy se aprueba por todos lados, nos inundan. Hoy hacen anuncios hasta de galleta familia, donde ponen la familia. Yo y mi perrito somos una familia. 2 chavalos con un huililla somos una familia. 2 chavalas con un huililla es una familia. Esto es una familia. No, hermano, no todo es una familia. Ahora, sí creo que hay familias, por ejemplo, de mujeres solas, que son una familia, pero que no es la familia ideal. Lo que Dios hubiera querido es un marido a la par de ellas trabajando juntos, ¿verdad? Hace falta la figura paterna también. Pero a veces, por A o por B, no se puede. Pero no porque exista, quiere decir que es lo ideal. Y otra cosa que no es familia es mi perro y yo no somos familia. Y cuando alguien pone, este es mi hijo y mi chiquito, usted puede querer mucho a su perro, pero no se parece a ningún huila mío. La perra que teníamos nosotros era muy linda y solo le faltaba hablar. Pero eran más lindos mis hijos, no eran careperros. Y si hubiera tenido que escoger entre a quién le doy de comer, si a mis hijos o al perro, prefiero a mis hijos. Y si hubiera tenido que escoger para ir a operar a mi perra $1.000.000, porque sale caro cuando uno es interna, hermano. O 300.000 colones con exámenes. E ir a sacar las cordales a mi hija, hubiera sacado las cordales a mi hija. Por favor, hermanos, cuiden los animalitos y cuiden todo lo que quieran. Pero pongan las cosas en su punto. Siempre he hablado de la escuela, la casita, de las unidades, decenas y centenas. ¿Se acuerdan de la escuela?
Las unidades con las unidades, las decenas con las decenas y las centenas con las centenas. Cada cosa en su valor apropiado en su lugar. Amén. Hermanos, que nos hagan recapacitar, porque esto es la palabra de Dios de tajo a ramo, desde Génesis a Apocalipsis. Y si lo dice la Biblia, le pongo la firma. Amén. Que Dios nos agarre confesados, que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con todos. Nos vemos. Miércoles reunión de parejas y hay ventas aquí al final del curso.